Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Primero que nada, quiero decirles por qué es que yo creo que es importante eh, aprender temas de data y analítica hoy día, ¿no? Primero les voy a dar tres datos que a mí me parecen súper interesantes y que hasta ahora me siguen siendo mi norte, por el cual me sigo apasionando y me sigo metiendo cada vez más en este mundo de los datos, la analítica, tecnología e innovación. Y es porque esta estadística la leí hace unos años, creo que es una de las que grafica de una manera más clara el crecimiento, digamos, en cantidad de datos que se van creando a nivel mundial. En 2018 Forbes hizo un estudio y dijo que el 90% de la información mundial para el 2018 había sido creado en los últimos 2 años. O sea, en el año 2017 y 2018 se había creado el 90% de toda la información de la humanidad. O sea, imagínense los egipcios, imagínense civilizaciones súper antiguas escribiendo, digamos, en piedra o en diferentes tipos de lugares donde guardaban información. eh, Podemos contar toda esa información hasta el 2016 y aún así el 2017 y el 2018 fueron 2 años donde se creó el 90% de la información. Y cuando comienzas a ver cómo va evolucionando estos indicadores, hay diferentes tipos de indicadores, pero todos te van diciendo lo mismo. Es una curva exponencial la creación de más data, más información, más contenido, ¿no? Y lo podemos ver también a través de los nuevos aplicativos que hoy día tenemos, ¿no? Anteriormente solamente teníamos celulares que por sí guardaban mucha información nuestra y hoy día tenemos celulares, tenemos pines, tenemos pulseras, tenemos relojes, tenemos diferentes tipos de eh, periféricos que van guardando información, desde refrigeradores inteligentes, el hervidor inteligente, los glasses, por ejemplo, de Meta que acaban de salir también y que guardan mucha información de lo que visualmente está viendo el usuario, ¿no? Entonces, eh, conforme avanzamos con la creación de nuevas tecnologías, también avanza la creación de más información, más contenido. Los mismos usuarios incluso creamos contenidos en redes sociales como Instagram, como TikTok. Entonces, es una oportunidad tremenda la que tenemos hoy de poder tomar esa información, entenderla, entender mejor a nuestros clientes y poder generar una ventaja competitiva en nuestras empresas. El siguiente punto, que me parece súper interesante, yo empecé mi carrera en el año 2006 más o menos, y en ese momento yo recuerdo que se hablaba mucho de los ERP, no sé si ustedes los han escuchado anteriormente, pero el ERP es un Enterprise Resource Planning, ¿no? Es un software que buscaba satisfacer todas las necesidades de la compañía, ¿no? Es un software que se dedicaba a cubrir todo el back office. Quiere decir que todo el pago de nómina lo hacías por ese software, todo el manejo de inventarios lo hacías por ese software, el supply chain lo llevabas ahí, las cuentas contables en finanzas las llevabas ahí, y la tendencia en esa época era tener un software, uno solo, que sea capaz de gobernar toda la data de la compañía, ¿no? Lo que hemos visto a través de los años es que esa idea se ha volteado a todo lo contrario. Si bien es cierto, los ERPs como SAP, como Oracle, todavía existen y siempre van a existir y van a ser buenos para dar ese, ese soporte a todos los procesos de la compañía, lo que también vemos es que hay muchos, digamos, sistemas adicionales que se van creando, ¿no? Está, por ejemplo, Salesforce como CRM, ¿no? Están diferentes tipos de
digamos, software satélites que nos ayudan a resolver problemas específicos que necesitamos en nuestra empresa, en nuestras compañías, y van también generando datos. Están las mismas redes sociales, hay muchos tipos de software que ahora se integran, ¿no? Lo normal en una compañía es que ustedes lleguen y no vean un solo software, sino que vean muchísimos tipos de software. Y esa complejidad también es exponencial, también cada vez va aumentando, así como creamos nuevos periféricos, nuevos dispositivos que se van relacionando con nosotros y que van generando data, lo mismo pasa con las empresas. Las empresas cada vez tienen más información y más complejidad en la tecnología. Entonces, no solamente es que creamos más información, no solamente es que es más complejo hoy día extraer esa información y agruparla, sino que todo eso hace que nosotros tengamos que estar interesados en la parte de data, ¿no? En cómo es que yo no solamente accedo a esta información, cómo lo organizo, cómo lo ordeno, cómo le saco valor a esta información y estas nuevas tecnologías que van apareciendo. El último punto, que fue algo que a mí me llamó también muchísimo la atención, es que para el año 2019, Venture Beat, que es un diario americano, hizo un estudio a nivel mundial, dijo que el 87% de los proyectos de ciencia de datos, de data analítica, normalmente no llegaban a producción, o sea, no llegaban a ser implementados, no llegaban a generar una adopción en los usuarios, no llegaban a generar valor. Entonces, imagínense eso, imagínense que son el CEO de una compañía y que van a poner $1 millón o $5 millones en un área analítica para que haga proyectos estratégicos para la compañía. Y que ustedes como gerentes de analítica tengan que mirar al CEO y decirle, sí, pero solamente el solamente el 13% de todo lo que me des en presupuesto va a generar realmente valor a la compañía, ¿no? Entonces, es un problema realmente grande, ¿no? Para ese momento, la mayoría de los proyectos analíticos eran de carácter muy experimental, ¿sí? Pero lo que hemos logrado, por ejemplo, en el Data Office Intercorp es cambiar ese 87% a más de 90-95% de ejecución de nuestros proyectos. Eso quiere decir que de todos los proyectos que nosotros ejecutamos al año, cerca del 90-95% llega a ser adoptado por los usuarios y llegamos a generar valor, valor que es medible, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de experiencia del usuario, desde el punto de vista de reducción de costos, ¿no? Y todo eso es porque hemos generado una manera, digamos, un way of work que nos permite, unas buenas prácticas que nos permiten llegar a sacar ese valor, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? ¿Por qué hoy día estudiar temas de data analytics? Creo que hay una oportunidad interesante en la cantidad de data que vamos creando y que año a año cada vez es más, curva exponencial. Las tecnologías cada vez son, si bien es cierto, más sencillas de cara al usuario, son cada vez más variadas de cara a la empresa, por lo cual genera una complejidad al momento de extraer la información, lo cual genera también una oportunidad de entender cómo es que eso se maneja. Y que los proyectos no son sencillos. Ese 87%, hay muchas empresas en el rubro, cuando hablo con compañeros de otros grupos económicos o otras empresas fuera del país, todavía tienen problemas al momento de ejecutar proyectos analíticos, todavía tenemos problemas al momento de generar valor, ¿no? Y no es sencillo, a pesar de que nosotros tenemos una fórmula más o menos para poder lograr llegar a ese valor, cada proyecto es diferente, cada proyecto es complejo y hace que, digamos, no sea tan sencillo llegar a ese valor que uno está esperando, ¿no? Por eso es que creo que es importante. ¿Y cómo es que podemos generar valor de los datos en un negocio? ¿Cómo podemos llegar a esa ventaja competitiva que tanto hablábamos, ¿no? Yo creo que hay cuatro formas en las cuales los datos nos aportan valor, ¿sí? La primera es que nos ayuda a tener decisiones más eficaces. Existen empresas que, por ejemplo, no saben cuánto vendieron ayer, ¿no? Empresas, por ejemplo, de retail que dicen, yo no sé cuánto he vendido en mis tiendas. O empresas de seguro que dicen, no sé cuántos seguros he colocado. Empresas de banca que dicen, no sé cuántos préstamos he generado, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuevamente existe una complejidad súper fuerte a nivel de tecnología para poder integrar esa información y para estar seguros de que esa es la información correcta. Estoy seguro de que la venta, el número de venta es correcto, no es correcto, ¿no? Entonces, ya el hecho de hablar de temas de data y analítica nos permite entrar en proyectos que nos van a asegurar que el dato que un ejecutivo está viendo es correcto. Y al ser correcto, puede tomar decisiones más eficaces. Entonces, lo primero que hace Data Analítica es que te asegura eso, a través de algo que se llama gobierno de datos. Voy a asegurar de que la información que estamos viendo en pantalla es fidedigna y el usuario puede confiar en ella, ¿no? Lo segundo es que
nos permite saber el por qué suceden las cosas. Nos permite llevar a niveles de granularidad diferentes. Podemos dar doble clic a los dashboards que tenemos y podemos empezar a cruzar variables y darnos cuenta de que efectivamente algo puede estar sucediendo. ¿Por qué es que no he vendido leche, por ejemplo, en el sur del país? ¿Qué sucedió? ¿No? Es que tuve un problema de merma, tuve un problema con mi proveedor que no me abasteció. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Entonces, puedo empezar a generar hipótesis en base a cruces de información que posiblemente antes no los podía hacer porque no tenía las tecnologías adecuadas, porque no tenía la data o la información estructurada en la manera que era eficiente para mis sistemas leerla. Entonces, ahora que ya lo tengo, puedo empezar a generar esas hipótesis y puedo salir a buscar esos porqués. Puedo empezar a encontrar insights de negocio que van a permitir que yo tome mejores decisiones porque voy a saber por qué están sucediendo ciertas cosas. ¿Sí? El tercer punto es que me permite predecir conductas. Y probablemente este es el punto más sexy y del que seguramente más han escuchado, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, cuál es el estado del tiempo en Lima en los últimos 10, 12 años, puedo empezar a predecir cuál va a ser el estado del clima en los próximos días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo información histórica que me permiten generar predicciones mediante modelos matemáticos y estadísticos que me van a dar cierta probabilidad de que llueva o cierta probabilidad de que la humedad sea tanta. O llevado a un ambiente empresarial, saber cuánto es que un cliente me va a comprar, poder organizar y decir qué tipo de cliente es Roberto, qué tipo de ropa le gusta comprar a Roberto, qué tipo de productos compra, ¿sí? Entonces nos permite predecir conductas, nos permite entender mejor a nuestros clientes y adelantarnos a esa predicción, ¿sí? Y la última manera de generar valor es que agiliza la toma de decisiones, ¿no? Todos hemos visto de una vez Netflix, Amazon, sabemos que existen algo que se llaman sistemas de recomendación. Cuando Netflix te hace una recomendación, no hay una persona detrás revisando qué cosa es lo que le gusta a ti como usuario específico y te lanza la recomendación, sino que existe por detrás un motor de inteligencia artificial que interactúa y que sabe qué cosa estás viendo y que te puede recomendar algo en tiempo real. Esa automatización en la toma de decisión, en la recomendación que se te da, se llama también analítica prescriptiva. ¿Sí? Y ayuda muchísimo al usuario a sentir una experiencia totalmente diferente. Lo hemos visto en, por ejemplo, en retails también, en el momento que generan esos banners o estos carruseles donde pueden ver, oye, mira el producto que otras personas también están comprando, ¿no? O para complementar tu compra, también te ofrezco esto otro. Esos son sistemas de recomendación, ¿sí? Que usan analítica justamente prescriptiva. Entonces, de esta manera los negocios ya están generando valor a través de los datos, ¿no? De estas cuatro maneras. ¿Y cómo podemos aumentar esta probabilidad de éxito? ¿Recuerdan la probabilidad de éxito que les comentaba hace unos momentos? Ese 87% de éxito de fracaso que tienen ese tipo de proyectos por la complejidad que tienen. Pues bueno, les voy a contar un caso de un sistema de recomendación que hicimos en una empresa retail, ¿no? Entonces, pongámonos en la cabeza de que nosotros trabajamos en una tienda retail, una tienda que es una farmacia que vende productos de belleza y también vitaminas, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes son parte de este equipo retail y dicen, tenemos buenos productos para nuestros clientes, pero mis clientes no lo saben. Aquí el problema era que el promedio de productos por ticket de un cliente era 1.1, 1.2 aproximadamente. ¿Qué pasaría si lo llevamos a 2 o a 3? ¿Cuánto más podríamos generar en beneficio económico a la compañía? ¿Y cuánto más podemos generar de valor hacia el cliente percibido? ¿Sí? Es diferente ir a una sola tienda y comprar todo que ir a varias tiendas y estar comprando diferentes tipos de cosas. Hay un tema de tiempo, un tema de valor percibido para el cliente, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo ayudarlos. ¿Cómo puedo hacer para que el cliente también sepa que yo también tengo productos y que posiblemente son más baratos que los que tiene la competencia, por lo cual podría convenirle mucho a mi cliente? Entonces aplicamos técnicas de design thinking y aquí ya nos estamos saliendo un poco de lo que es la analítica. La analítica por sí sola podemos generar valor de las maneras que estaba diciendo y perfecto, podemos armar modelos analíticos, podemos armar analítica diagnóstica que nos permite encontrar por qué suceden ciertas cosas. Cuando hablamos de productos
o de proyectos más robustos, tenemos que usar otro tipo de técnicas adicionales complementables a la analítica para poder generar este valor. Y en este caso, aplicamos design thinking, ¿no? ¿Qué es lo que piensa mi cliente al momento que va a la tienda? ¿Cómo nos percibe a nosotros? ¿Cuál es la experiencia que tiene? ¿Qué es lo que quiere realmente? ¿No? Entonces aquí, eso fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Entonces, en la farmacia, los clientes encuentran lo que vienen a comprar. Entonces, claro, este cliente viene, compra dos vitaminas y se va. Pero siempre llevan lo mismo. Nos dimos cuenta que muchos clientes iban, compraban un producto y era siempre el mismo producto, después se iban, no regresaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya dice comprar unos frascos de vitaminas, ¿no? El jabón gel, que es otro producto que también vende en la farmacia, también le hubiese gustado, digamos, impulsar. Decía, eso lo compro después en otro lado. Perfecto, pero tal vez el precio aquí es mejor, ¿no? Podemos generarte valor también, ¿no? Digámosles qué pueden llevar. ¿Qué tal si empezamos a decir a cada uno de nuestros clientes qué es lo que podrían llevar, ¿no? Pero el problema es que tenemos demasiadas opciones, tenemos más de 5.000 SKUs. SKUs son productos. Tenemos más de 5.000 productos diferentes. ¿Cómo sé exactamente lo que Roberto o Valeria o Marianela quiere comprar? No, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber qué producto recomendar para aumentar mi probabilidad de que esa persona me lleve este producto? Entonces hay que explorar, ¿no? Hay que entender a nuestros clientes, hay que aplicar ciertas técnicas. Si supiéramos qué necesitan llevar cuando vienen a la tienda, eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de adivinar el futuro, de leer la mente, y sí, sí podemos, ¿no? Podemos a través de algo que ya veníamos hablando hace un momento, de la analítica predictiva, ¿no? Si yo tengo la información, puedo empezar a predecir no solamente cuánto me van a comprar, sino de qué tipo de productos, qué tipo de usuarios compran qué tipo de productos, ¿sí? Entonces, conozcámoslos según sus compras habituales. Y podemos hacerlo, ¿no? Podemos saber por diferentes tipos de clientes cómo es su comportamiento, qué tipos de productos compran, por qué los compran, ¿no? Y cómo se relacionan con otros productos, cómo se relacionan entre otros clientes. Y de esa manera aplicamos analítica predictiva, donde primero empezamos a analizar comportamiento de ciertos clientes y empezamos a predecir. Y después empezamos a generar una recomendación hacia ellos, ¿no? Entonces está perfecto, logramos hacer un modelo de recomendación espectacular. La predicción se realiza aprendiendo con diferentes miradas también, ¿no? Para hacer este tipo de proyectos, cuando son masivos, cuando son empresas grandes, en este caso, esta empresa tenía más de 2.200 tiendas a nivel nacional, presente en los 24 departamentos, no podemos hacerlo solamente con un par de roles, sino que es un equipo multidisciplinario, el cual todos van aportando y van generando valor, ¿no? Tal cual como vemos aquí, ¿no? Necesitábamos al Data Engineer que iba a poder extraer información, extraer los datos de las tablas, de las diferentes tablas, para poder crear una sola tabla transaccional de la cual podamos leer y entender y poder generar, digamos, modelos. ¿Quién iba a generar los modelos? Los data scientists, personas especializadas en algoritmos de Machine Learning que nos van a permitir generar, digamos, estos modelos. Data Visualizer que nos va a permitir mostrar los resultados y poder contar una historia a través de los datos. ¿Sí? Un ML Engineer que va a poder automatizar este modelo, va a poder automatizar ciertas partes de este componente, esta solución. ¿Sí? Y así muchos roles, ¿no? Que fueron interactuando durante este proyecto para poder generar toda esta complejidad y para poder hacer que todos ellos se conversen y que todo vaya de la mano y el proyecto no se atrase y se manejen los riesgos y tengamos sponsors que nos ayuden a no romper esa atracción que ya habíamos generado, fue clave tener gestión de proyectos, ¿sí? Un gestor de proyectos que nos ayudara a generar autogestión dentro de todas las personas del equipo, ¿no? Fue muy, muy necesario en ese momento. Entonces, técnicas de gestión también sirven muchísimo en este tipo de proyectos, sobre todo si son tan masivos, sobre todo si tienes tantos roles, sobre todo si son multidisciplinarios, como lo son en el caso de proyectos de data y analytics. Ahora ya tenemos la mejor recomendación, estamos felices. ¿Se acabó el proyecto? En realidad no. ¿Y dónde la va a ver el cliente? ¿Cómo va a ser esa interfaz donde va a interactuar el cliente? Esto no es Amazon, no es Netflix. ¿Con quién interactúa el cliente cuando va a un retail? Va a interactuar con el vendedor de la tienda. ¿Qué pasa si el vendedor de la tienda no lo convenzo con que esta es la mejor recomendación? ¿Qué pasa si él dice, no, yo creo que es otra?
Entonces, todo tu modelo, toda tu inversión, todo tu tiempo, habiendo construido estas tecnologías que son complejas, se desvaneció. Todo porque tienes que llegar realmente a convencer a una persona, ¿no? Y eso fue lo que nos dimos cuenta en este proyecto, que nuestro cliente en realidad no era el cliente final que venía a comprarnos, sino que era la persona que le recomendaba al cliente, porque esa era la persona que iba a ver en una pantallita la recomendación del producto. Entonces tuvimos que aplicar técnicas de Business Process Management para poder entender cómo era el proceso, el flujo, digamos, dentro de este retail para que esa persona se parara y pudiera vender. Y también tuvimos que aprender mucho y interactuar mucho con nuestros amigos de tecnología, porque al tener 2.200 tiendas, esas 2.200 tiendas después tienen 100 puntos de conexión de datos y esos 100 puntos de conexión de datos después se transforman en una sola tabla transaccional y todo eso es movido por personas de tecnología. Y adicionalmente, también, ¿cómo es que se va a ver? ¿Cuál va a ser la interfaz, ¿no? de la recomendación que vamos a dar y que va a ver finalmente el vendedor? ¿Quién construye esa interfaz? ¿Cómo se conecta? ¿Va a ser mediante un API? ¿Va a ser mediante qué cosa? ¿Cada cuánto tiene que ejecutarse? ¿Cada cuánto tiene que conectarse? ¿Sí? Todas esas respuestas tenemos que conversarlas con nuestro componente tecnológico, nuestros amigos de tecnología. Y ahora ya sabemos la recomendación, ¿no? Y ahora lo que les comentaba, ¿por qué debo recomendar? Yo llevo 20 años haciendo esta recomendación. ¿Por qué creería que tu recomendación de tu robot o de tu machine learning o de lo que sea es más inteligente que yo si yo tengo 20 años de experiencia, ¿no? ¿Quién creen que ganó cuando hicimos esta evaluación? ¿La experiencia sola de una persona o la experiencia de cientos de vendedores durante muchos años? Claramente, Machine Learning tiene mucho, mucho, mucho que aportar en estos casos, ¿no? Y tuvimos que aplicar justamente técnicas de gestión del cambio para poder llegar al trasfondo de esos vendedores y explicarles por qué necesitamos hacer esos cambios, por qué era necesario dar esa recomendación, ¿no? Muchos de ellos decían, no, pero yo tengo una meta de ventas. Si yo tengo mi meta de venta, entonces, ¿para qué voy a arriesgarme a probar algo diferente? Si con esto, con lo que siempre hago, sé que las cosas van a funcionar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probablemente retirar la meta de venta, probablemente tenemos que cambiar incentivos, tenemos que cambiar la manera como entrenamos a nuestra fuerza de venta, tenemos que cambiar la manera como interactuamos, ¿no? Entonces, la gestión de cambio fue clave también, ¿no? En empezar a que los mismos empleados de retail empezaran a creer en que de verdad esto me puede aportar mucho valor, ¿no? Y debemos ser capaces de probar diferentes versiones de la solución, porque esto no queda en que, ok, estamos todos convencidos, la solución está ahí, pero tal vez podemos hacerle un twist al proyecto o al modelo, ¿no? Tal vez podemos probar con más información, tal vez podemos probar con información diferente, ¿no? Tal vez podemos, eh, digamos, localizar más la recomendación por departamento, ¿no? Entonces, todo eso se puede empezar a probar, pero para eso tenemos que tener técnicas específicas de experimentación. ¿Cómo, qué vamos a probar? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo va a ser este experimento? ¿Qué resultados planeo obtener? ¿Y cuál es el sí o el no? ¿Qué es lo que aprendo o no aprendo? ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que aprendo o qué cosa es lo que digo, ok, este es el que me genera mayor beneficio? Y cuando tienes varios pilotos corriendo, encuentras uno o tal vez dos que son los que mayor beneficio te generan y son los que comienzas a correr a gran escala. Pero primero tienes que experimentar, tienes que escoger un grupo, digamos, de tiendas o un muestreo, ¿sí? Que sea representativo para poder hacer todas las pruebas que necesitas y poder encontrar cuál es esa fórmula final que te va a ayudar a generar mayor valor económico y para el cliente, ¿no? Pues con cada recomendación se afina, cada vez afinada, un equipo comprometido y motivado, ya podemos probar las soluciones en las tiendas, ¿no? Y así fue. Entonces, por fin fuimos logrando todo esto a través de gestión del cambio, pudimos empezar a escalarlo, empezamos con 3 4 tiendas, pasamos a 25 pasamos a 50 75 100 150 200 fuimos escalando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? Nuestro enfoque, el de ese 87% de fallo, era solamente ver el modelo analítico y decir, ok, ¿cuál es la mejor técnica que me va a permitir llegar a la mejor recomendación? ¿No? ¿Y qué cosa es lo que hacemos ahora? Vemos todos estos componentes que
les he comentado, aparte de centrarnos mucho también en la parte analítica, pero no solo podemos dejar la parte analítica, porque a veces puedes tener la mejor recomendación, pero si no cuentas con gestión de cambios, si no cuentas con una adecuada gestión de proyectos, no llegas. No llegas a tener una solución completa, no llegas a ser adoptado por los usuarios, no llegas a generar valor realmente a las compañías, ¿no? Entonces fue un cambio de enfoque lo que hicimos nosotros, ¿no? Pasar de centrarnos en técnicas analíticas a construir soluciones completamente multidisciplinarias, ¿sí? Y eso genera justamente lo que nosotros denominamos una visión holística, que parte entendiendo la necesidad de nuestro cliente. ¿Cuál era la necesidad de nuestro cliente en este caso? Era, voy y compro un solo producto, pero ¿cuál es la oportunidad de poder ofrecer otro más? ¿Qué valor encuentra el cliente? Después, cuando hicimos encuestas a nuestros clientes, nos dijeron de que, encuestas o focus group a nuestros clientes, nos dijeron, oye, no sabía que vendías este otro producto. Si hubiese sabido, lo hubiese comprado contigo, porque es mucho más barato que en otros lados. Entonces, el valor percibido hacia la marca era buenísimo. El valor económico también, en venta incremental, como se mide en este tipo de proyectos, se generó también un valor económico interesante, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta el negocio, en qué negocio realmente estamos, cómo es que generamos valor hacia este cliente, cuál es el proceso que tiene que pasar internamente nuestra compañía para lograr generar esa recomendación o esa venta. La gestión del cambio, ¿a quién tengo que convencer realmente? ¿Es a mi cliente final o en este caso al vendedor? Si el vendedor no lo cree, mi proyecto está muerto, ¿sí? Experimentación. ¿Me quedo con la primera versión de mi modelo o puedo probar diferentes versiones? Puedo probar diferentes maneras de ofrecer la recomendación. ¿Con cuál de ellas me quedo? ¿Cómo experimento? ¿Cómo comparo los diferentes pilotos? ¿Cómo me doy cuenta que es representativo? ¿Cómo mi muestra es representativa de una población? Y tecnología. ¿Cómo hago para llegar a ese lugar alejado, por ejemplo, en Puno, en Madre de Dios, y poder que aparezca ese cuadradito de recomendación? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Y finalmente, data y analítica, ¿no? ¿Cómo es que encuentro mi información en todas las fuentes que pueden estar, en todos los diferentes sistemas en los cuales puede existir? La centralizo de manera automática, la guardo de una manera organizada, óptima, para poder consumirla y encuentro la mejor técnica analítica para que me asegure que tenga la mejor recomendación, ¿sí? Entonces, todos estos componentes son súper importantes. Yo agregaría uno adicional, la estrategia. ¿Este proyecto nació de dónde? ¿Quién lo priorizó? Normalmente, las compañías grandes tienen algo que se llama la estrategia de datos, que es uno de los cursos que yo dicto en UTEC, ¿no? Y nosotros enseñamos a armar ese tipo de estrategias de datos con buenas prácticas, ¿sí? Y la estrategia lo que busca es justamente resolver los problemas de las compañías y acercarlas más, acelerarlas a la estrategia final del negocio, ¿sí? Y para eso vamos a crear un set de proyectos desde el punto de vista de data analítica que va a hacer que la compañía llegue más rápido donde quiere llegar, ¿sí? Entonces, uno de estos proyectos que identificamos durante la estrategia era un sistema de recomendación, así como muchos otros. Y así es como tú tienes un mapa de todo lo que quieres construir en la compañía, ¿sí? Y finalmente todo soportado bajo una adecuada gestión de proyectos que nos permite asegurarnos de que vamos a gestionar riesgos y vamos a tener involucrados a nuestros sponsors y de que vamos a llegar a tiempo y en buena forma a obtener resultados adecuados. Una solución analítica comprende todas estas áreas de conocimiento. Muchas gracias y si desean abrimos el micro para preguntas. Muchas gracias, Roberto. Entonces voy a dar un espacio para que puedan colocar sus preguntas en el Q&A que tienen en la parte de abajo de su Zoom, eh, por si hay alguna consulta sobre la ponencia que acaba de hacer Roberto. A ver, por acá tengo una manita levantada. Eh, ok, denme un segundo, le voy a permitir. Manuel,
Aló, buenas tardes. Buenas ¿Cómo noches. estás, Manuel? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta. En mi empresa donde estoy trabajando van a implementar un software CPM, Solver. Y bueno, me han dicho que es un software de análisis de datos, de información. Si el profesor tiene alguna referencia o si nos puede hablar sobre eso. No conozco CPM, no conozco ese software, pero básicamente, ¿qué cosa hace? Analiza información en qué aspecto. Es una herramienta de visualización, es un Eh, ETL. el CPM consolida información de un RP, de un CRM, de varios sistemas. Ah, ok, ya, claro, ya, sí, Customer Platform Management, sí, Ah, ok. exacto. Sí, es que hay muchos tipos de CPM, ¿no? Eh, sí, o sea, lo que te ayuda, pensé que era una marca, ¿no? De un proveedor, pero sí, Ah, lo que no. a mantener centralizada la información de tu cliente, ¿no? Y poder desde ahí, digamos, no solamente centralizarla, sino asegurarte que tu información es correcta y desde ahí poder generar ciertos proyectos para obtener valor a través de los datos, ¿no? Sí, está buenísimo. Ahora es normalmente proyectos bastante largos y bastante complejos dependiendo del estadio donde se encuentre tu compañía, ¿no? Y este software, Perdón, Manuel, ¿puedes activar tu micrófono nuevamente? y ahora sí, hacía la pregunta, ¿este software reemplaza a las soluciones que conozco que es Power BI y ClickView? Que depende del tipo de software que sea. Por CPM hay muchos, ¿no? Entonces, puede que tenga algún tipo de herramienta de visualización de datos o puede que no. ¿Sí? O sea, hay CPMs que tienen internamente herramientas de visualización de datos y en ese caso reemplazaría a Power BI, a ClickView, a Tableau, y hay otros que no, hay otros que solamente se enfocan en la parte de la centralización de información y el gobierno de datos. Entonces tendríamos que saber cuál es la marca del producto y conocerlo. Y, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros creamos nuestra propia plataforma de datos, ¿no? O sea, no necesariamente es un software comprado, ¿no? Hay empresas que han optado por construir sus propias tecnologías in-house. Ah, ok. Inclusive el que el proveedor vino y nos explicó, bueno, el software se llama Solver. Y nos explicaron ¿Ya? que ya viene con tablet, ya viene con reportería estándar de Claro, presupuestos, claro, financieros, pero se puede construir también nuevos, ¿no? Se puede desarrollar. claro. Como te digo, o sea, tiene su propio sistema de visualización, ¿ya ves? Ujú. Ya, ya, ok. Muchas gracias. En el fondo, mm, una herramienta puede ser muy buena o muy mala. O sea, yo creo que hay muchas herramientas buenas en el mercado, ¿ya? Más allá de la herramienta en sí, está también las buenas prácticas por detrás de cómo estructuras la información. Cómo te aseguras de que el dato que estás viendo sea realmente ese dato, ¿no? Sea realmente el dato de venta, por ejemplo, ¿no? Muchas veces he ido a algunas empresas y me dicen, no, es que venta para mí es todo lo que el cliente finalmente me vendió. Si tú vas a otra área de la compañía, me dicen, no, venta es todo eso menos tal cosa, menos tal otra. Entonces, cada una tiene una definición de venta diferente. Cada una tiene una definición de clientes diferente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los softwares son importantes, ¿no? Hay un trabajo muy importante en la compañía desde un punto de vista de procesos, desde un punto de vista de definición de negocio, que igual se va a tener que hacer para poder sacarle el jugo a ese software, ¿sí? Ujú. Gracias, Roberto. Voy a dejar un espacio más para que puedan colocar sus preguntas. Veo ya algunas en el Q&A y mientras terminan de colocar sus preguntas, quiero por favor ceder el paso a Marianela del equipo, Marianela Castillo del equipo comercial, quien nos va a dar un poco más de alcance sobre la maestría y volvemos con toda la sesión de preguntas para absolver absolutamente todo. Marianela, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches con todos. ¿Me permiten compartir la pantalla un minuto, por favor? Sí, Me- Roberto, ¿me ayudas Sí, dejando claro, compartir, por favor? Gracias. sí.
Este, ¿podemos ver al grupo completo también? No, ellos están únicamente de speaker. Ah, Como es un webinar, tiene otro formato el tema. Comparto. Dale, Marianela, Ya, comparte gracias. Muy amable. para validar que te funcione, o sea, que lo veamos. ¿Ven mi pantalla? Sí, falta proyectar, hacer presentación. Dame un segundito. ¿Sí la ven? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, les comento un poquito cuál es el perfil que buscamos para el Tech MBA. Profesionales con diversos backgrounds, como finanzas, operaciones, marketing, tecnología u otros, con al menos 5 años de experiencia laboral para enriquecer el aprendizaje colectivo. Asimismo, especialistas orientados a la acción con ambición de crecer profesionalmente para transformar el status quo. ¿Qué aprenderán? Pues a afrontar los desafíos del futuro data-driven, a implementar estrategias de gestión digital y de analítica para la toma de decisiones, gestionar proyectos con metodologías ágiles y de innovación centradas en los usuarios, ejecutar soluciones de negocio frente a escenarios de alta incertidumbre, pondrán también en marcha desafíos tecnológicos con habilidades de liderazgo ágil y a utilizar estratégicamente tecnologías innovadoras para la gestión de empresas. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Pues la copia de su DNI, copia simple del grado de bachiller, copia simple de los certificados de estudios de la universidad donde obtuvieron el bachiller. Necesitan 2 cartas de referencias laborales. Estas cartas deben tener los datos completos de las personas que los refieren. Quiere decir, el nombre y los apellidos, el cargo, bueno, la empresa donde labora esta persona, el cargo que tiene, el correo electrónico y un celular. Y las cartas deben ser firmadas por la persona que los refiere. Su currículum simple, sin documentar. Pedimos el certificado del idioma inglés a nivel intermedio. En caso no tuvieran un certificado, pero sí tienen el nivel intermedio, pueden firmar una carta de compromiso y me lo hacen saber para hacerles llegar el formato. Adicionalmente, tienen que presentar un ensayo de intención en el cual nos indiquen su motivación para llevar este Tech MBA, hacer el pago del derecho de postulación y bueno, eso es básicamente los requisitos. Y bueno, la inversión regular de esta maestría es de 92,000 soles, pero por haber asistido a esta charla, a esta clase maestra, tienen un descuento especial que el día de mañana se los estaré comunicando directamente a cada uno de ustedes. Las clases inician el 6 de abril, la modalidad es presencial, la frecuencia los días miércoles de 7 a 10 de la noche y los días sábados de 8 a 2:30 de la tarde. Pero en los meses de enero y febrero del 2025 y del 2026, las clases tendrán lugar los días martes, miércoles y jueves, ya no los días sábados. Adicionalmente, comentarles que tenemos un beneficio especial denominado Women in Tech, que les otorga a todas las damas un beneficio especial. Mis datos están ahí, mi correo electrónico, mi celular, cualquier consulta, encantada de poder ayudarlos. Gracias. Muchísimas gracias, Marianela, por tu presentación. Y bueno, como les había mencionado, vamos a dar un espacio en este momento para hacer la ronda de preguntas. Tengo algunas preguntas en el Q&A. Y de solicitarse, bueno, ya vamos a ir avanzando. Entonces, tengo una pregunta acá que dice Karin Rodríguez, ¿cómo manejan los temas de canibalización de productos entre marcas o categorías? es una pregunta bien de negocio, ¿no? ¿Cómo manejan los temas de canalización de productos entre marcas y categorías? Dependiendo, ¿no? O sea, es que, ¿a qué nivel lo preguntas? Tal vez podamos darle acceso a su micro, no sé, para que pueda profundizar un poco más sobre la pregunta, porque es bien amplia. Porque A eso ver, puede verse a dame nivel un de segundo, compañía, Karin. ¿no? O puede verse a nivel de
de productos dentro de una compañía, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que me pregunta Karina? Hola, estoy con un poquito de bulla, pero no sé si me escuchan bien. Perfecto, se te escucha súper bien. Sí, me refería a que a veces los algoritmos no pueden llegar a ese nivel porque hay muchas reglas de negocio y si había alguna estrategia que ustedes habían aplicado. Entiendo que es amplio y es bastante complejo de algoritmos, pero no sé si han visto ustedes alguna manera. Gracias. Sí, es tal cual como tú lo comentas, ¿no? O sea, si vamos a hacer algún tipo de modelo, por ejemplo, de recomendación, y ahí en nuestro caso es súper complejo porque, bueno, Intercorp es parte del grupo InRetail y parte del grupo InRetail tienes eh, muchas empresas que muchas veces venden algunos productos similares, ¿no? Entonces, eh, sí, cuando armamos los modelos, algunas veces se pueden cruzar los productos y lo que tenemos que hacer ahí es súper tedioso, pero se tiene que hacer, es agregar reglas de negocio para evitar esa canibalización. Sí, pero es tal cual lo que tú has dicho. No sé si hay alguna forma de saltarse eso. Yo creo que es la única manera de poder ver que no nos estamos pisando los talones entre nosotros, ¿no? Eh, pero también responde a tener una estrategia por detrás más grande, ¿no? Una estrategia más grupo de empresas. Ok. Aquí eh, también veo otra pregunta que dice Celinda, ¿no? Con respecto al tiempo de desarrollo de un modelo, ¿cuál es la mejor manera de realizar esa estimación? Ya, el desarrollo de un modelo así full, la parte analítica técnica, en realidad nosotros lo estamos desarrollando en 3 semanas a un mes máximo. ¿Sí? El desarrollo del modelo en realidad no es que tome mucho tiempo, porque hoy día existen softwares que te permiten llamar a funciones y esas funciones, basas parámetros, analizas, por ahí que creas alguna variante chiquitita, pero en realidad no requiere muchas líneas de código, no requiere, digamos, de mucho esfuerzo, digamos, a través de días por recurso data science, ¿no? Lo que sí requiere un montón de esfuerzo es en la parte de cómo obtienes la información, cómo la organizas, cómo la limpias para meterla dentro del modelo, ¿no? Entonces, dentro del tiempo de un data science, normalmente gasta el 70% en hacer justamente esa limpieza de datos y un 30% en realmente hacer el modelo, ¿sí? Ahora, si estás en un escenario ideal donde toda esa información ya está organizada, limpia, lista para poder generar el modelo, el siguiente punto donde también se invierte mucho, al menos en nuestro caso, es en el entendimiento del objetivo del negocio y en el diseño de cómo todos estos componentes tienen que interactuar con el modelo para que realmente el modelo tenga éxito, ¿sí? Entonces, hoy día nuestros data science no están tan enfocados en generar, digamos, limpieza de datos, sino que están más enfocados en cuál es el enfoque técnico que tengo que tener para poder sacar este proyecto, y en eso invierten mucho más tiempo que en el desarrollo propio de las líneas de código del modelo y en el testeo del modelo, ¿sí? Sí hay una parte importante también en el pilotear el modelo, porque después tienes que generar diferentes versiones y probarlo, y muchas de esas veces tienes que reajustar algunas cosas, pero ese tiempo también es mínimo, si no es de mucho esfuerzo. Yo diría que hoy día, al menos en la empresa en la que yo trabajo, la mayoría de los data science están muy enfocados en cuál es el enfoque técnico del proyecto, ¿sí? Y cuando me refiero a enfoque técnico es, si voy a hacer una segmentación, no solamente voy a agarrar y meter los datos y aplicar un algoritmo que me vaya empezando a segmentar, sino que tengo que empezar a analizar en cuáles son, digamos, las variables más importantes para este tipo de negocio, y tengo que entender muy bien el negocio para ver si es que no estoy metiendo variables que en realidad no tienen ningún sentido. Y nos pasó justo este tema de segmentación con una empresa en la que estábamos trabajando, una empresa de seguros, en la que tenía más de 1000 variables. ¿Sí? Entonces, inicialmente cometimos el error de meter las 1000 variables a una juguera y, claro, salió cualquier cosa. Pero después comenzamos a hacer talleres específicos para entender mucho más el negocio y para entender realmente lo que ellos querían lograr con esta segmentación, y quedamos simplemente con 15, 16 variables más o menos, que fue las que realmente metimos en esta segmentación,
y ya la segmentación tenía un foco totalmente diferente al anterior, ¿no? Entonces, creo que lo más importante no es el tiempo de desarrollo, sino el tiempo de pensar en el problema y entenderlo bien, ¿no? Y entender bien el negocio en el que estamos. No sé aquí si, Ok, si Roberto, tenemos otra pregunta. Ludmila Bolodina dice, en su experiencia, ¿el enfoque y pensamiento sistémico son herramientas útiles para este tipo de proyectos? ¿podemos darle acceso al micrófono o se puede? Claro, claro, déjame la ubico acá. Ajá. Ludmila, permitir hablar. Ludmila, ¿cómo estás? Puedes activar tu micrófono. Profesora, bueno, Aina, ¿cómo está? Quería asegurarme que fuera usted. ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto escucharte, Roberto. Qué gusto. Sí, escuché sobre la complejidad y de varias facetas que tienen los proyectos de analítica, ¿no? Comenzando por design thinking, es decir, te alejas de la tecnología. Entonces mi pregunta es si consideran que en este tipo de proyectos el enfoque sistémico, la perspectiva sistémica ayuda mucho. Eso me pregunta, y más aún sabiendo que tú eres sistémico, ¿no? Entonces, ¿cómo estás explotando tu, Claro. tu perfil profesional? Fue mi Sí. curiosidad al respecto. Gracias. No, bueno, primero que nada, quería estar seguro que fuera usted. Es un gusto para mí encontrarla aquí. Por los que no saben, la profesora Ludmila Bolodina me enseñó a mí ya hace varios años en la Universidad de Lima un curso de teoría de sistemas, ¿no? Fue uno de mis cursos favoritos, de hecho fue mi curso favorito, y es de donde realmente yo saco todas estas ideas y las he tratado de impulsar dentro del equipo, porque es exactamente lo que dice Ludmila. O sea, el pensamiento sistémico, y yo siendo ingeniero de sistemas, lo he aplicado en las soluciones analíticas, ¿no? De hecho, nosotros hacíamos modelos analíticos y comenzamos a aplicar todos estos conceptos que aprendí con la profesora Bolodina hace poco, casi cerca de 20 años, de cómo es que en realidad el modelo analítico por sí solo no nos genera valor si es que no tiene otros componentes adicionales, otras áreas de conocimiento, otros profesionales que nos ayudan a generar ese valor, ¿sí? Como comentaba en el caso, no nos servía de nada tener el mejor modelo analítico, la mejor data, las mejores técnicas, si es que el vendedor de la tienda no se convencía que esa recomendación era mejor que la recomendación que él venía haciendo desde hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, ese cambio de chip fue súper fuerte, ¿no? Y tuvimos que hacerlo a través de aplicando técnicas de gestión del cambio. Y tal cual como dice Ludmila, nos alejamos de la tecnología. Sí, porque nuestro objetivo del proyecto nunca fue hacer un modelo analítico o nunca fue hacer un producto tecnológico. Nuestro objetivo era aumentar la cantidad de productos por ticket, generándole mayor valor al cliente. Cuando lo ves así, esto ya no se trata de un proyecto de data y analítica, esto se trata de un proyecto que vas a construir para la compañía. Y para poder hacer eso, necesitas tener pensamiento sistémico, necesitas poder integrar todo lo que sea necesario para poder llegar a ese objetivo. Y esa es la verdadera razón por la cual el 87% de los proyectos de data analítica fallan, porque hay una carencia en la industria de ese pensamiento sistémico. ¿Verdad? Qué bonito que me hicieras esta pregunta, Ludmila. Para mí es un gustazo que le hayas preguntado. Y sí, yo saqué las ideas del curso que llevé contigo hace ya mucho tiempo, pero siempre quedaron en mí. Y la verdad que es muy, muy bonito que nos hayamos encontrado ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Roberto. Ok, tengo otra pregunta. Aldo Siu pregunta, ¿cuáles son los mejores programas que usted recomienda para el uso de datos y automatización, RPAs? Hoy en día se habla mucho de IA, pero el problema es cómo generar valor en las empresas. Sí, es una pregunta que tiene varias preguntas, ¿no? A ver, ¿cuáles son los mejores programas que recomienda para el uso de los datos de automatización? Ya, punto. Ahí vendría un punto y una pregunta. Los mejores programas, en realidad tú tienes un montón de programas para poder hacer temas de datos. Tienes programas de visualización que te van a permitir conectarte a una tabla y visualizar los datos de una manera que cuentas una historia y que finalmente tú quieres contar una historia de los datos para poder convencer a tus jefes y a tus pares de
qué cosa es lo que has encontrado en los datos y cuál es la decisión que deberíamos tomar. Entonces, ahí hay unos softwares. Esos softwares pueden ser Tableau, Power BI, ClickSense y Looker Studio de Google, ¿sí? Que también me parece que es bastante interesante y es gratuito, si tienes la suite de Google, ¿no? Eh, Después, hay muchos, digamos, programas para automatización de flujos de datos, ¿no? Que se llaman ETL, que es Extract, Transform and Load. Son las cifras, son las siglas, perdón. Y dentro de ellos hay muchos. Uno de los que nosotros usamos es Matillion, por ejemplo, que te permite automatizar en bloques la transformación que le estás haciendo a los datos. Transformación es porque tomas los datos de una fuente y la llevas a una tabla que puede tener cierto nivel de agregación para que después sea consumida por un modelo analítico o por cualquier persona, ¿sí? Entonces, estos softwares tienes desde Matillion en la nube, el mismo Google tiene Dataproc y Dataflow, creo que es su software para poder hacer flujos. Uno que me gustaba bastante, que usaba cuando estaba trabajando en Walmart en Estados Unidos, era Alteryx. Es caro, pero es muy bueno para hacer flujos y automatización de datos. Y así hay otro montón. En la industria puedes encontrar muchísimos. Eh, para poder centralizar los datos y tener un lugar donde puedas acceder a ellos rápidamente, lo que está haciendo la industria es que se está enfocando mucho en la nube, ¿sí? Y dentro de ellos puedes encontrar software como, por ejemplo, Google Cloud Platform, que te va a permitir llevar tus datos de tu on-premise a tu instancia cloud y vas a poder crear, digamos, lo que se denomina un data lake, que es tener la data organizada de manera limpia, organizada de manera eficiente para poder ser consumida, ¿no? Y ahí puedes usar Google Cloud, puedes usar AWS, que es Amazon Web Service, puedes usar Azure de Microsoft, que son los tres world class top mundiales, ¿no? Y así encuentras otro montón de software. Si quieres, por ejemplo, crear modelos analíticos, puedes aprender Python, que es un lenguaje de programación donde ya tiene muchas de tiene creadas funciones que te ayudan a llamar a modelos, a fórmulas matemáticas y estadísticas. Tienes también R, que es un software que normalmente usan las personas que llevan estadística, que también te permite hacer análisis de datos y te permiten generar, digamos, modelos analíticos también llamando a funciones digamos, de estos modelos, ¿no? Entonces tienes muchísimo de eso. RPAs son más que todo para automatizar parte de procesos. Y hoy en día se habla mucho de AI, sí, exacto, hay muchos tipos de AI, de hecho. Pero el problema es cómo generar valor en las empresas. Bueno, yo empezaría no por las herramientas técnicas, sino por la estrategia, ¿no? O sea, si tú quieres generar valor en tu compañía, tú tienes que saber primero en qué negocio estás. Si vendes papas, vendes yucas, vendes arroz, vendes seguros, vendes préstamos, vendes educación, ¿qué cosas? ¿Y hacia dónde quiere ir tu compañía? ¿Quiere crecer? ¿Quiere disminuir costos? ¿Quiere diferenciarse para poder después aumentar su ticket? ¿Qué cosa es lo que quiere hacer tu compañía? Entonces, una vez que tienes claro eso, tienes claro el por qué, vas a saber cuáles son los proyectos de analítica que puedes hacer para acompañar esa estrategia y acelerarla. Y todo esto que te estoy comentando es lo que dictamos nosotros en el curso de estrategia de datos. Yo no empezaría haciendo automatizaciones o metiéndome en la parte tecnológica, sino que empezaría generando una estrategia que me ayude a crear un set de proyectos, que es lo que vamos a empezar a ejecutar para generar valor a la compañía. Uno de esos proyectos puede ser un sistema de recomendación, puede ser, por ejemplo, una segmentación, puede ser un modelo de churn de clientes o empleados, ¿no? Entonces, pero eso lo debe dictar la estrategia. De esa manera es que te aseguras que todo lo que estás construyendo va a generar valor igual, ¿sí? Creo que vamos a pasar a la siguiente. Ok. Sí, ya. Y la última pregunta que tengo por acá dice, Abel Abad pregunta, dice, hola Roberto, ¿cuáles son las mejores prácticas o metodologías para evaluar y cuantificar el valor que aportan los modelos analíticos? Claro, no hay una metodología formal en el mercado para poder evaluar un modelo analítico. Sería ideal, pero
va a depender del tipo de modelo que estés construyendo, ¿no? Por ejemplo, si es un sistema de recomendación como el caso que estoy dando, es muy fácil encontrar la atribución del valor que va generando, porque tú puedes colocar, por ejemplo, imagínate que vas a un supermercado y el supermercado tiene un carrusel y ese carrusel tiene un producto recomendado. Entonces yo fui, compré arroz, compré papa, compré yuca, compré leche y después me sale un carrusel y me dice, Roberto, todas las personas que han comprado esto también han comprado pan, también han comprado desodorante. Perfecto, entonces le doy clic. Al momento que doy clic, en ese momento estoy usando la recomendación que el sistema me ha hecho. Entonces puedo traquear de que efectivamente esa compra se ha dado porque Roberto dio clic en ese banner o en ese carrusel y por ende puedo atribuirme esa venta que se ha hecho. ¿Sí? Entonces, ese caso es el más sencillo. Después hay otros tipos de casos, ¿sí? Pero va a depender del tipo de modelo que tengas al frente y de el tipo de negocio en el que estés y cómo fue implementado ese modelo. Y nuevamente volvemos a lo mismo que hablamos con Ludmila hace un ratito, ¿no? Ese pensamiento sistémico también te ayuda a eso, también te ayuda a darte cuenta que no solamente hay una manera de medir un modelo, sino que un sistema de recomendación lo puedes medir de una manera en un escenario específico, en una empresa, y puede ser el mismo modelo aplicado en otra empresa bajo otro escenario y lo tienes que medir de otra manera. Entonces tienes que ser consciente de todos los otros componentes adicionales que pueden estar afectando a ese modelo. Por eso es tan complejo. ¿Sí? Nosotros más o menos tenemos una metodología interna eh, y trabajamos mucho con venta incremental, trabajamos mucho con algunos conceptos y algunos criterios eh, que podríamos hacer una clase al respecto, ¿no? Pero sí te puedo decir, todo parte de la estrategia, todo parte de qué indicador quiere mover mi proyecto, ¿sí? Y desde ahí yo puedo pensar cómo es que puedo generar ese valor, cómo puedo atribuirme ese valor. Si tengo un proyecto de sistema de recomendación, ¿cuál era el objetivo del proyecto? Era aumentar la cantidad de tickets. Ya, pero ¿por qué quería eso? Porque quería vender más, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces, ¿cómo voy a medir la atribución de ese modelo? A través de ¿he vendido más o no he vendido más? ¿Tengo cómo traquear esas ventas con esos clics? Sí. ¿He vendido más? Sí. Entonces, esa es la atribución. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué cualidades y habilidades debe tener una persona que va a liderar este tipo de proyectos? Es una muy buena pregunta, ¿ah? Es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que la cualidad más importante para liderar un proyecto hoy es la gestión de proyectos. Sí, o sea, veo muchísimo en el mercado personas que están liderando proyectos de data y de analítica y que son expertos en data analítica, pero no conocen tanto de cómo gestionar un proyecto, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos muchos problemas, ahí es donde se genera un riesgo muy grande, ¿sí? Yo creo que una de las principales, digamos, capacidades que un líder debería tener es saber gestionar proyectos, saber que un proyecto tiene un inicio, tiene un fin, tiene un objetivo claro, tiene un alcance claro, tiene recursos claros, ¿no? Y que tenemos que empezar a manejarlos durante un tiempo determinado. Y tenemos que hacer una gestión muy importante de nuestros stakeholders, ¿sí? Ese es el primer conocimiento que creo que debe tener. El segundo conocimiento es conocimiento técnico, para saber qué cosa estoy gestionando. Si mañana tengo que construir un edificio y no sé nada de arquitectura, no sé nada de construcción, se me va a hacer súper complicado. Y puedo ser el mejor gestor de proyectos, pero si no sé de eso, no voy a poder ayudar a mi equipo, no voy a poder entender las necesidades que tiene, ¿sí? Entonces, capacidades técnicas también son súper importantes, de entender cómo funcionan los flujos de datos, cómo se construyen los modelos analíticos. Y finalmente, yo le agregaría todos los otros componentes que he mencionado dentro de esta presentación. Es importante que sepa de que existen otros conocimientos que también tiene que ir adhiriendo a su expertise para poder tener el mapa completo. ¿Sí? El mapa completo de qué es lo que realmente se tiene que construir acá, que va más allá de un modelo analítico. La razón por la cual estamos metidos en data analítica no es por hacer el modelo o usar la última técnica más sexy del mercado, sino es porque hay un negocio detrás, hay un cliente detrás que va a percibir un valor. Y eso es a lo que tenemos que ir. Si es a través de data analítica, buenísimo. Si es a través de un Excel, si es a través de un RPA, de un AI, lo hacemos. Pero lo que buscamos es generar el valor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muchas gracias.
Mm, una última que tengo acá por interno, Roberto, discúlpame, me preguntan, me dice qué conocimientos previos debería tener y si se enseñará o no alguna aplicación para el análisis de datos para la toma de decisiones. Conocimientos previos para entrar al mundo de data analítica. Sí. Si no sabes nada de data ni analítica, conocimiento del negocio es bien importante, ¿no? O sea, lo importante es que sepas cómo funciona tu negocio. No importa cuánta data analítica sepas, si no eres capaz de analizar cómo funciona un negocio, ¿sí? Entonces creo que conocimiento del negocio es importante y después ir entrando en el mundo de data analítica de a pocos, ¿no? Yo empezaría por la parte analítica y después ir entendiendo cómo es que los datos se van conformando, ¿no? Ok, Roberto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Como les mencioné al inicio de la charla, les estoy pasando en este momento por el chat un link para que me ayuden, por favor, con sus comentarios sobre la charla del día de hoy. Si, bueno, si hay alguna otra consulta, por acá justo me Buena pregunta, apareció un Q&A. ¿qué puedo aprender del negocio? Bueno, the old fashioned way, ¿no? O sea, la manera antigua. A ver, tú estás en un supermercado, anda a la tienda. Trabajas en supply chain, anda al almacén. Mira los palets, cómo se mueven, quiénes son las personas que están ahí, experiencia en el sector. O sea, cómo aprendemos el negocio es entrando, es aprendiendo, es tratando, ayudando al negocio en hacer cosas. Yo muchas veces he ido a tiendas físicas de los retails en los que trabajo, he ido incluso a ver, a entender cómo es que se venden ciertas cosas de otras tiendas, cómo es que se generan ciertos cursos, o sea, tenemos que empaparnos de lo que está haciendo el negocio, si no, siempre vamos a ser ajenos a ello, ¿no? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias Marianela por la explicación sobre, bueno, los diferentes puntos del Tech MBA. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que tienen los datos de Marianela también en el chat y si quieren más información pueden responder el pool que les lancé durante la sesión. Asimismo, pues nada, desearles una feliz noche. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web para enterarse de todas las novedades. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Feliz noche. Muchas gracias, nos vemos chicos, chao.